¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. Acá estamos en un nuevo episodio de Súbele al Peso. Tenemos tiempo sin mencionar el nombre, así que tenemos que empezar a subirle desde hoy. Aquí me encuentro con mi causita Piero Roca. Cuéntanos un poco de ti el día de hoy y qué quieres hablar en este episodio. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Piero Roca, soy creador y entrenador de PR Personal Training System. A ti te faltó decirlo, entonces te doy la chance. Ay, gracias. Qué amable eres, mi causita. Mi nombre es Jesús Rodríguez, soy el creador y entrenador principal de la plataforma J. Ya listo, se acabó. Entonces, ahora sí... Súbele al peso nomás. Súbele al peso nada más. Entonces, ahora sí, bueno, nada, esto como ya dijimos es Súbele al peso y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está bastante interesante. Yo simplemente les voy a contar, pero el que nos va a hacer la introducción es mi causita Jesús, ¿no? O bueno, mi panita Jesús, porque justamente él fue el que propuso el tema, que es la movilidad activa y la movilidad pasiva y algunos factores relacionados a ellas y cómo es que estas se pueden vincular o no. Vamos con ello. Ok. He traído este tema porque justamente, como mencionamos en unos podcasts anteriores, he estado trabajando con el adulto mayor y el tema de la movilidad pasiva es bastante presente dentro de la programación del entrenamiento o sea, de forma espontánea dentro de la sesión para poder generar algunas adaptaciones dentro de la rutina y que podamos continuar con el progreso. Ahora, conceptualizando un poco, entendemos a la movilidad pasiva como toda aquella acción externa que va a ejercer una rotación sobre una o varias articulaciones de una manera asistida, ya sea por una herramienta, por algún profesional de la salud o autoguiada en este caso. ¿Sabes qué estaría bueno? Que yo aparezca como modelo así, mientras que tú dices eso, yo así. El pana es eso, en todo caso, es una movilidad pasiva autoguiada. Ok, ¿qué otras características involucra esto? Que va a ser en ausencia de una contracción muscular. Exacto. Entonces su objetivo va a ser básicamente estimular y mantener el rango de movimiento completo, ¿vale? A ver, lo que hay que precisar acá es que, como has dicho tú, puede ser también autoasistida en el sentido de, no, yo por ejemplo estoy haciendo esto, ¿no? Y Exactamente. efectivamente acá mi bíceps se está contrayendo, ¿no? Porque estoy haciendo la flexión del codo, pero cuando hablamos de que no hay una contracción muscular, es que no hay una contracción muscular del músculo, o sea, una contracción muscular voluntaria, ¿no? Del Exacto. músculo que está siendo estirado en ese momento. Hay un movimiento en el músculo, efectivamente, pero no es porque se esté contrayendo voluntariamente. Claro. ¿En qué contexto solemos poder tener, digamos que, presencia de este tipo de movilidad? Antes del entrenamiento, posterior al entrenamiento, normalmente se da en la recuperación de lesiones también, en el cual la persona genera cierta sensación de dolor durante una movilidad activa y recurre a una pasiva para mejorar quizás un poco la estimulación dentro de la zona. También se está presentando su uso en las distensiones o retracciones musculares que pueda tener algún atleta o alguna persona y finalmente para las personas que se encuentran en una situación clínica de cama, las cuales necesitan conservar la movilidad articulatoria. ¿Te parece si antes de saltar al otro hablamos un poquito quizás y luego exponemos el otro y ya luego lo juntamos? Por supuesto que sí. Ya, con respecto a la movilidad pasiva, ya estabas mencionando, por ejemplo, el hecho de que se utilizaba, ¿no? Antes, bueno, a ver, se puede utilizar antes, se puede utilizar durante, en realidad la puedes hacer en cualquier momento, Sí. ¿no? Pero habría que ver justamente en qué momento es mejor, ¿no? Y acá un tema... ¿Con qué objetivo también? Claro, totalmente. Y acá un tema que hay que ver es justamente qué es lo que quieres lograr, ¿no? Con este trabajo de movilidad pasiva, ¿ya? Porque ¿cuál es el problema, por ejemplo, con la movilidad pasiva antes de practicar una disciplina deportiva? Y es un tema muy interesante, ¿ya? Porque si nosotros nos ponemos a evaluar los distintos deportes, ¿no? Ok. Digamos, la típica, ¿ya? Acá en Perú, ¿no? Se juega mucho fútbol, ¿no? Es común que la gente juegue fútbol. Buenazo. Jugamos re mal, pero la gente juega, ¿no? Entonces, la típica es, oye, estira antes de jugar porque te lesionas, ¿no? Claro. Entonces, esta idea del estiramiento previo al deporte, al menos está muy arraigada en este contexto en específico, ¿no? Y por ahí, quizás en el gimnasio podría darse de cierta forma, pero ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema con este tipo de trabajo? Que número uno, ya la movilidad pasiva genera fatiga, ¿ya? Y esta fatiga, si es... o sea, Ya, pero si se- generaría fatiga a partir de que sea un estímulo sostenido. Es que justamente es un estímulo sostenido. Pues, Pero porque- podría hacer esta movilidad fácilmente, que Pero no es eso es sostenida. activo. Y no genera... Ya, pero... Ya, pero no, pues cuando estamos hablando de movilidad pasiva estamos hablando de estiramientos, ¿no? Ya sea autoinducidos o Claro. por una máquina o por un factor externo, ¿no? Pero sin la fuerza. Pero a ver, son movimientos que se van a, o digamos,
posiciones, más bien, ¿no? Que se van a sostener durante un tiempo prolongado. Y este mantenimiento de estas posiciones va a generar efectivamente cierto grado de fatiga, ¿no? Entonces, si nuestro enfoque, por ejemplo, es lograr un máximo grado de hipertrofia, ¿no? Realizarlo antes de la sesión podría ser justamente de alguna forma perjudicial, ¿no? Porque ya estamos generando una fatiga que no es necesaria, ¿no? Claro. Y que, a ver, no es tan eficiente para, digamos, el calentamiento como otras cosas que ya vamos a mencionar, ¿no? Porque lo vemos en el otro tema. Pero, nada, tampoco es tan interesante hacerlo justo después de la sesión. ¿Por qué? Porque justamente como también genera fatiga, ¿no? Este exceso de fatiga innecesario podría interferir con las adaptaciones propias del ejercicio. Entonces, ¿cuándo es que verdaderamente se recomienda, ¿no? Centrarnos en el tema netamente de la fatiga, hacer esta movilidad pasiva? Pues en sesiones distintas, ¿no? O en sesiones, o sea, en sesiones distintas, digo, en días distintos, o en sesiones, ¿no? Con un cierto tiempo de distancia, ¿no? Como que, no sé, hice mis estiramientos pasivos como rutina de la mañana y entrené a las 4 de la tarde. Ahí no hay ningún problema, Vale, ¿no? Porque tampoco perfecto. que genera una fatiga gigantesca. Pero sí, ¿no? Si se hace justo antes o justo después de la sesión, complicado. Hay otro punto, ¿no? Con este mismo tema de la fatiga, y se planteó una vez, no estoy demasiado especializado en el tema, pero lo puedo mencionar. Y es que se propuso que podría ser interesante incluso como método de intensificación del entrenamiento, no como una técnica avanzada, el estiramiento entre series, ¿ya? En el sentido de, justamente, como decirte, hacer un bombeo, ¿no? Mientras que estás descansando, ¿no? Generas un poco más de fatiga, entonces te hace un poco más fácil llegar al fallo. Depende de qué cosa quieras lograr, depende de en qué fase lo quieras hacer, si es que te viene bien, si es que no te viene bien, se podría aplicar o no se podría aplicar. Otro punto que es muy importante, ¿ya? Y este tema sí va más dirigido a aquellas personas que en general van a hacer deporte, ¿no? Porque, a ver, cuando estamos hablando de un trabajo con una persona mayor, por ejemplo, ¿no? Ok. No necesariamente se va a aplicar de la misma forma porque el trabajo se orienta distinto, porque se busca trabajar como varias cosas, porque buscas que el entorno igual dentro de todo sea muy seguro, ¿no? Si no hablo ya como de deporte de forma verdaderamente intensa, Ok. ¿qué es lo que pasa? Que causa, ¿ya? Una pérdida de rigidez muscular, ¿ya? A nivel de sistema nervioso central, lo que va a causar es un efecto de relajación, ¿ya? Este estiramiento. Porque, a ver, ¿no? Incluso si nosotros nos ponemos a pensar un poco en cómo se siente, ¿no? Yo estiro y es como, no, qué horrible, no sé qué. Pero luego termina y Es una sensación hay placentera una de relajo. sensación placentera, ¿no? Y eso justamente lo que causa es que nosotros entremos en un estado, para decirlo simple, de relajación. Esta relajación hace que nosotros, ¿no? Tengamos menor rigidez muscular, pero también reduce la tensión muscular, ¿no? Entonces, el tema está aquí en que justamente también vamos a perder la capacidad de producir fuerza, ¿ya? Entonces, es por eso que antes de una sesión de entrenamiento de fuerza, no es recomendable hacer el estiramiento. Si se hace después, se podría hacer, y en algunos contextos en los que se evalúa, ¿ya? Es cuando hay adherencia al respecto, en el sentido de esta persona que va a jugar fútbol, Claro. ¿no? Y si no estira antes, se sugestiona y dice, hoy no, pero si no estiro antes me lesiono, ¿no? Y está como tensa. En esos casos podrías plantearte hacer cierto grado de estiramientos, Claro. no muchísimo, pero para darle tranquilidad. Pero ahí también podemos aclarar que tenemos dos opciones. No solamente sería la movilidad, en este caso, que va orientada a un estiramiento estático, sino también podemos buscar una movilidad orientada a un estiramiento dinámico antes de la actividad deportiva, y esto sí podría traernos mayores beneficios, también replicando algún gesto técnico propio de la misma actividad que vas a realizar. Totalmente, sí, sí, tal cual. Y nada, aprovechando que ya estamos tocando ese tema, pasamos al... La siguiente parte del mismo tema. Entonces, ya hablamos de que hay un componente de la movilidad pasiva, tenemos claro que es asistida, tenemos claro que puede ser autoguiada y que se puede manifestar en diferentes contextos, ya sea deportivo, buscando dentro de la programación del entrenamiento o en estrategias para intensificarla, como también rehabilitativos. Ahora hablemos un poco de la movilidad activa. Entonces, en esta tenemos que fácilmente aclarar que es el ejercicio en sí mismo. Pero para poder describirla, podríamos decir que es la movilización de las articulaciones a través de fuerzas rotacionales voluntarias que implican una contracción de las fibras musculares lidiando con resistencias concéntricas y excéntricas. Correcto, correcto, sí.
Y el tema está aquí, porque no, uno debe pensar ahorita que Jesús dijo, pero What es... the fuck? Sí, sonó... En fin, es No. un movimiento donde realmente estamos siendo conscientes de la fuerza que estamos ejerciendo con un propósito, ¿ok? Con una dirección y vamos a resistir tanto la fase concéntrica como la excéntrica. Y ahí está el tema, ¿no? Con lo que acabas de decir, y es el propósito, ¿ya? Porque hay una diferenciación, ¿no? Entre una sesión de entrenamiento de fuerza y una sesión de movilidad activa, ¿no? Por supuesto. ¿No? Entonces, justamente, la diferenciación que se realiza entre una y otra es que, a ver, dentro de una sesión de entrenamiento de fuerza, lo que tú vas a buscar, ¿no? Es un crecimiento muscular. Entonces vas a buscar, dependiendo del ejercicio, cierto grado de rango de movilidad, ¿no? Con una gran cantidad de tensión, ¿no? Con proximidad al fallo, con una selección de ejercicios muy en específico, no queriendo trabajar un grupo muscular en específico. Claro. Pero, cuando tú haces un trabajo de movilidad activa, a pesar de que sí, vas a producir fuerzas, ¿no? Vas a generar movimiento y va a ser el mismo músculo, ¿no? El agonista, el principal encargado de hacer el movimiento, el que va a estar haciendo la fuerza necesaria para hacer estos estiramientos, lo que buscas en esta sesión en específico es que se logre un rango máximo de estiramiento. Y este es un punto importante porque, a ver, en una sentadilla no necesariamente tú quieres que el poto llegue al piso, ¿no? Pero cuando trabajas movilidad, justamente buscas un máximo de Sí. rango de movimiento, ¿no? Entonces, ahí el tema por ahí varía un poquito. Y no solamente va a variar por el tema de la profundidad, sino de pronto si hay una musculatura en específico que quieres involucrar en el Claro. movimiento y generas adaptaciones. Por ejemplo, si hacemos un front squat o una sentadilla narrow que tenemos los pies bastante angostos, por supuesto las demandas que van a ocurrir en diferencia a una sentadilla sumo que pretendamos llevarla a la máxima profundidad va a tener implicaciones diferentes en los cuádriceps aductores y abductores en una diferente proporción, por supuesto. Sí. Sí, o sea, al final, como decimos, va más por un tema del propósito, Sí. ¿no? O sea, hay un trabajo para una cosa, otro trabajo para otra cosa, pero al final sí puede ser interesante, ¿no? Y era un punto que estábamos discutiendo hace un rato, detrás de cámaras, que era cómo es que este tipo de actividad, ¿no? Cómo este tipo de trabajo de movilidad podría tener cierto grado de transferencia hacia el deporte, ¿no? Entonces, un punto que es importante, ¿ya? Es que cuando nosotros hablamos de la movilidad activa, ¿ya? Versus la movilidad pasiva, no estamos hablando de lo mismo. Porque yo tengo probablemente, ¿no? Más rango de movilidad pasiva que activa, ¿ya? Y es una movilidad que está autoinducida de alguna forma a partir de un agente externo, pero, o bueno, sí, podríamos no decir autoinducida porque te lo puede hacer un profesional porque él tiene el objetivo de hacerla, pero de alguna forma no estamos realizando un trabajo al hacerla, ¿no? No hay, Claro. no hay una generación alta de demandas en el músculo que podría... No, o sea, se genera cierto grado de fatiga, sí, ¿no? Pero al final es un trabajo un poquito más simple, por así decirlo, ¿no? Más allá de que el tema de mantener una posición por cierto tiempo podría generar cierto dolor y al final, como hemos dicho, genera cierto efecto analgésico y placentero y etcétera. En la movilidad activa, ¿ya? Nosotros sí vamos a estar trabajando un músculo en particular, ¿no? Que va a ser el que va a generar el movimiento y a la vez va a ser el que va a buscar elongarse y acortarse al máximo posible para maximizar este rango de movimiento. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Ya? Que en este caso en específico, nosotros mismos, ya, o sea, nuestro organismo, podría ser, ¿ya? Que aplique cierto grado de restricción de la movilidad, ¿ya? Y esta restricción de la movilidad se da al final como un mecanismo de defensa, ¿no? Incluso tenemos ya, si nos metiéramos un poco más en fisiología, tenemos algunos, digamos, mecanismos, ¿no? Dentro del músculo, dentro del tendón, ¿no? Que justamente van a regular la tensión que se está experimentando, ¿no? El grado de estiramiento que se está experimentando y justamente reaccionar frente a esto, porque claro, un gran grado de estiramiento, ¿no? De alguna manera se puede interpretar como peligroso, ¿ya? Entonces... ¿qué Sí, o sea, otra cosa? que compromete la estructura celular, básicamente, y genera una reacción Sí. a nivel fisiológico. Sí, totalmente. Entonces, lo mismo va a pasar, ¿no? Este tema, así como algo, cuando se estira mucho, puede generar cierto rechazo del organismo porque podría ser peligroso. El fallo, ¿ya? O la proximidad al fallo es una situación bastante estresante para el cuerpo. Es justamente por eso que se adapta, ¿no? Porque justamente Dale con el justamente. Voy a cambiar... Vamos a buscar Justamente. otra, ¿ya? Vamos a Sube buscar el otra. peso. Lo voy a subir el peso a dejar de decir justamente, ¿ya? Pero nada.
como decía, cuando estamos haciendo este tipo de movilidad, ¿ya? Nosotros lo que no queremos hacer es irnos cerca al fallo, porque como había dicho, ¿no? El fallo es una situación estresante en la cual la adaptación se da a partir de que la próxima vez que nos sometamos al estímulo no se reciba el mismo nivel de impacto en el cuerpo. Por eso nos hacemos, por eso digamos, crece la masa muscular, por eso nos hacemos más fuertes, para que la próxima vez que nos sometamos a las mismas condiciones, el impacto sea mucho menor. Sea mucho menor. Bueno. Y por eso es que entra el principio de la sobrecarga progresiva, o como diríamos nosotros, sube el peso, ¿no? Porque necesitamos justamente continuamente dar mayor estímulo, ¿no? Que significa poner al músculo más en aprietos para que éste no deje de adaptarse. Pero como he dicho, esta situación es muy estresante. Entonces, esta restricción de la movilidad, como tiene un principio también de protección, pues si nosotros trabajamos rangos máximos de alguna forma de movilidad, queremos forzar de alguna forma esta movilidad, acercándonos al fallo, lo más probable es que el trabajo no sea efectivo. Porque el cuerpo, de alguna manera, va a rechazar, ¿no? Porque está sufriendo daño, porque está sufriendo una alteración interna muy grande, cosa que obviamente no quisiera tener. Entonces, lo que nosotros debemos buscar para que verdaderamente funcione, ¿no? Esta movilidad y efectivamente la movilidad activa, digamos, crezca, se amplifique, es que la sensación sea placentera. ¿Ya? Justamente necesitamos encontrar como cierto grado de recompensa, ¿no? Claro. A partir de este trabajo de movilidad, que podría ser tanto como un lo logré, tanto como esta misma sensación, ¿no? de analgesia o de relajación, ¿no? Después de hacer el movimiento, pero eso implica de forma directa que nosotros no deberíamos llegar cerca al fallo. Y ahí está justamente la diferencia entre entrenar, ¿no? Para hipertrofia y trabajar movilidad. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es condicionándonos, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también incluso dentro de la actividad a nivel fisiológico y cómo esto actúa en nuestro cuerpo, a la hora de hacer un ejercicio, tener esta señal de comodidad y seguridad de poder llegar a ese rango de movimiento. Y es un trabajo progresivo en todo caso si es que queremos aplicar una carga a todo este rango, porque no son las mismas adaptaciones a las cuales estamos acostumbrados. Caso de uso, algo práctico, una persona que normalmente hace una sentadilla al paralelo o maneja un rango de movimiento reducido en un press de banca, cuando busque un full ROM, efectivamente no va a poder tener las adaptaciones para desarrollar o proyectar la fuerza adecuadamente, y dentro del rango de movimiento no va a ser igual de fuerte. Van a haber momentos en los cuales va a tener cierta debilidad o hasta la incapacidad de perder la incapacidad de poder estabilizar, y va a poder perder en todo caso el gesto técnico y podría llegar a ser lesivo. En todo caso, lo que buscamos es darle al cuerpo una sensación progresiva de confianza y adaptación, que sea, como bien Piero menciona, placentera para el cuerpo, que nos deje esta señal positiva y que progresivamente dentro de la actividad física podamos ajustarlo a nuestros objetivos. Correcto. Y al final, ¿por qué así hace un rato más o menos la analogía con la movilidad pasiva? Porque justamente la movilidad pasiva, como ya dije, no tiene la tendencia a generar esta situación estresante, sino por el contrario, a pesar de que no, va a fastidiar de alguna forma, ¿no? Mientras que se estira, una vez que sueltas, ¡boom! Es una sensación muy placentera, ¿no? A menos que, bueno, te lo lleves hasta que te lo rompas, ¿no? Pero esto sería raro. Pero a partir de eso, imagínate, ¿no? ¡Ah! ¡Pah! Se me fue. Pero a partir de esta sensación placentera es que también se da el aumento de la movilidad pasiva, ¿no? Entonces, el punto interesante aquí es que justamente lo que nosotros necesitamos para que se genere este aumento de movilidad, que el cuerpo nos corte la restricción de movilidad, porque en realidad te puedes mover, ¿no? Es generar, ¿no? Una situación en la que el cuerpo se sienta seguro, se sienta cómodo y de alguna manera se sienta recompensado, ¿no? Y obviamente, que era otro tema que habíamos estado hablando, y esto ya se pone un poco más interesante, Claro. es esta movilidad, ¿no? Que es un poco ya lo que tocaste ahorita. Esta movilidad activa, ¿ya? O esta movilidad pasiva tienen transferencia directa hacia el deporte. La movilidad pasiva, yo diría que no. Porque la movilidad pasiva lo que va a hacer es aumentar, ¿no? Tu capacidad de tener movilidad pasiva, ¿ya? Con respecto específico al tema que habías mencionado, por ejemplo, de la rehabilitación, ya se hizo un estudio, ya por ahí en algún lado les pongo la cita para que lo puedan revisar, para quien lo quiera revisar, en la cual se buscaba comparar, ¿no? Distintos tipos de actividad, de actividades deportivas, en realidad, de actividades deportivas, Claro. para tratar el dolor crónico, ¿ya? Se vio entre pilates, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de core, entrenamiento centrado en conexión, le decían mente-cuerpo, pero Neuromuscular. es más mente-músculo, ¿no? Entonces, se vieron los resultados y
todas eran más efectivas que el control era un tratamiento que no tenía ningún tipo de ejercicio físico, menos ya un método cuyo nombre no recuerdo, ya para la discapacidad, pero el estiramiento no era efectivo para la trata del dolor. ¿Ya? Ok. No era efectivo para tratar el dolor. Pero entonces mucha gente va a pensar, oye, pero cuando yo estiro, se me va el dolor, ¿no? Y es que, claro, el estiramiento tiene un efecto analgésico Es general. paliativo, podríamos Totalmente, llamarle. ¿no? Como decir, no sé, me comí algo muy rico y en ese momento estoy sintiendo mucho placer, entonces ya no siento dolor en la Claro. zona, ¿no? O, a ver, no sé, escuché la canción que me gusta y estaba triste y ya no lo estoy en ese momento, pero eso no quiere decir que se ha cortado el problema, no quiere decir que, no sé, que el tejido se ha recuperado o que de alguna manera la alteración cognitiva o emocional ha mejorado, sino es como simplemente en este momento me está dando un efecto puntual de analgesia, ¿no? Que es lo mismo que, por ejemplo, hace el estiramiento, ¿no? No te trata, no te mejora nada, ¿no? Perdón, dije estiramiento, no, masaje quería decir. ¿Dijiste justamente de nuevo? Disculpa. Ya no me fastidies. ¿Ya? Ya, pero nada, este principio del masaje, ¿no? Lo que hace es justamente, no puede ser. Lo sigo diciendo, pero bueno, el masaje relaja, ¿no? Genera cierto grado de analgesia, pero no trata la condición, o sea, no te cura el dolor, no te lo mejora. Entonces, lo mismo va a pasar con el estiramiento estático en este caso, no va a ser efectivo para tratar el dolor como, digamos, la solución a pero sí podría tener un efecto momentáneo, ¿no? A partir de justamente la recompensa que genera este tipo de... Ahora, tú como entrenador, en el día a día, Ya. ¿te parece que podrías utilizar la movilidad pasiva con alguno de tus alumnos en algún caso y que esto sea una estrategia efectiva? Sí, con más de uno. Plantéame un caso corto. Ya, caso corto. Algún alumno, por ejemplo, como había mencionado hace un rato, que esté acostumbrado a, previo o después de la actividad física, ¿no? Hacer estiramiento. Porque, Ok. a ver, ¿no? Incluso, ya, que es algo medio gracioso, una vez un profesor me dijo, miénteles a tus alumnos. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿No? Pero sonó muy mal, pero tenía todo el sentido del mundo, ¿ya? Y lo que nos dijo era, tú lo que necesitas son dos cosas, ¿ya? Número uno, que tu alumno haga el programa que tú quieres, ¿no? Porque es el programa correcto que hay que hacer para solucionar su problema. Y dos, que él se adhiera a este. Entonces, él nos dijo, ¿no? Tú sabes que los estiramientos no van a servir, ¿ya? Para mejorar su movilidad, ¿no? Ni para reducir el dolor, ni para nada, ¿no? En el caso específico que él nos estaba planteando. Pero, si él cree que sí, ¿por qué no le pones uno? ¿No? Y tú le haces el programa, perfecto, tú sabes que si es que esto va a funcionar, es por lo que tú le estás haciendo. Pero al final le dices, ¿sabes qué? Cuélgate acá de la barra 20 segundos y aparte yo te voy a mover la pierna un poquito hacia afuera que te va a tener un efecto no sé qué. Entonces le metías una idea al alumno en la cabeza, Sí. ¿no? Y era como, al final, tú estás haciendo lo que el alumno quiere. No estás haciendo lo que él necesita, no estás haciendo lo que él debería hacer. Claro. Le estás dando lo que quiere, ¿no? Que no le va a hacer ningún daño, que no le va a hacer ningún problema, entonces, no, dentro de todo, no rompes tanto con el principio ético, y al final tú sí le estás dando lo que él necesita, ¿no? Entonces, nada, me pareció interesante, y claro, ahí lo que está generando es adherencia, ¿no? Tú lo Claro. que estás haciendo es que el alumno piense que él, en base a su creencia del estiramiento y no sé qué, y eventualmente, obviamente, lo vas a educar, ¿no? Pero no sé, pues si tienes 10 semanas para trabajarlo, lo haces así, Claro. ¿no? Hay que ser más eficiente con los recursos. Eso me recuerda un poco un método de trabajo a nivel interno que manejo con mis asesorados y bueno, ya lo están escuchando por acá, pero a mí realmente, por ejemplo, tanto de la programación nutricional y de la del ejercicio, a mí me interesa nada más que cumplan quizás con un 80%. Claro. Y hay un 20% que la verdad lo dejo a cierta libertad, como hablamos muchas veces de lo que tú mencionas, Ujú. que es simplemente por adherencia, Sí. que le guste, que él le vea una utilidad y que le guste su programa, ¿no? Entonces, que me guste esa máquina, yo como, le voy a dar un uso a esto. Se lo coloco, Claro, chévere. claro. Pero complementando un poco la información que estuviste hablando antes, más allá de que si a la persona le gusta o no realizar este tipo de movilidades, yo sí como entrenador le he encontrado un uso a la movilidad pasiva. Ya. Y es que a veces se presentan casos, y esto suele suceder mucho, que las personas no saben lo que puede hacer su cuerpo. No conocen las funciones del cuerpo. No conocen la función de cada articulación y cómo ésta puede participar en diferentes tareas o las capacidades que tiene, ya sean de rotación, la proyección de fuerzas. Entonces, muchas veces me ha pasado tanto con personas mayores como con personas muy jóvenes. Ujú. Y también me he encontrado con adultos que de verdad han tenido una actividad física bastante precaria alrededor de su vida
y no saben ciertamente cómo utilizar el cuerpo, por más exagerado que pueda sonar. Entonces, el que de pronto tú tengas una persona sentada en un press de banca y tú le puedas guiar los brazos y decirle, mira, esto debe ir en este ángulo, tú haces la movilidad pasiva, básicamente. Claro. Pero lo único que quieres es que esta persona entienda un patrón de movimiento, el cual pueda replicar, a pesar de que no está haciendo una fuerza consciente. Claro. Y a partir de allí, podemos empezar a buscar la movilidad activa desde una carga mínima. Sí. Pero me parece más un método didáctico o de enseñanza en todo caso, que puede ser contextualmente aplicado a algunos alumnos que puedan llegar como caso de uso. Siempre es conveniente dar un poco de esto dentro del podcast. Yo no lo he hecho por cuestiones de experimentar específicamente un movimiento, ¿ya? Porque en el movimiento, o sea, yo... A ver, sé mucho de hacerles analogías, ¿ya? Claro, algo que se llama... ponérselo situacional, claro, que lo proyecten a algo. Yo planteo imaginería kinestésica, ¿no? Que es la idea de representarles un movimiento que sea igual a lo que yo quiero que hagan, ¿no? Pero un movimiento que ellos identifiquen. Pero lo que sí he hecho es trabajarlo para, por ejemplo, que puedan sentir un músculo, ¿no? He tenido alumnos que me dicen, oye, la verdad es que hago, no sé, el puente de glúteos y no estoy sintiendo el glúteo. Entonces le digo, ok, échate, ¿no? Y le hago un estiramiento, ¿no? Específico para el glúteo, ¿no? Se echan boca abajo, muevo aquí, muevo allá. Ya de ahí, no sé, fácil editamos y ponemos una imagen de cómo es que se hace. Pero les hago un estiramiento en el cual el glúteo, ¿no? Va a estar máximamente estirado y luego lo llevo a un máximo acortamiento. Y luego lo llevo nuevamente a un máximo estiramiento. Entonces, a partir de eso, es que él, claro, no está aplicando fuerza, pero como yo estoy forzando ambas posiciones, comienza a sentir el músculo y conecta con este. Que papá, una aducción flexionada en la cadera. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, le comienza a hacer así y él comienza a percibir este músculo y sí, o sea, por eso te digo, no es que yo piense que no sirve para nada, lo único que pienso es que si lo vas a utilizar, tiene que tener un sentido. Claro. O puede ser, como diría mi profesor, para mentirle a tu alumno y que genera adherencia, pero lo mejor siempre es hacerlo en sesiones distintas. Es algo muy puntual, no es algo que se aplique a todas las programaciones, realmente es algo muy a caso particular. Y ahora, ya el otro punto que estaba interesante, que era el que habías estado tocando tú, con respecto a la movilidad activa, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones, ¿no? que tiene para transferirse hacia el deporte que podríamos identificar? ¿No? O sea, a ver, en el sentido de... Yo hago movilidad activa y automáticamente en mi sentadilla de 100 kilos ya puedo tener más rango de movimiento. Ese es un punto que me gustaría tocar. No, me parece que la adaptación que vas a generar en las fibras musculares trabajando en ese grado de elongación o contracción siempre va a estar va a ser un variable. Es una variable más dentro del entrenamiento o una adaptación la cual tenemos que manejar. Porque si yo domino una sentadilla de 100 kilos al paralelo, 90 grados de flexión de rodilla, es mentira que lo voy a llevar a un mayor grado y lo voy a manejar con la misma facilidad simplemente porque he hecho una movilidad activa hasta ese punto. Porque lo que te falta es... adaptaciones. En cuanto a... subir al peso. Pero efectivamente, de alguna forma sí de subir al peso, lo que te falta es fuerza. Exactamente. Y ese es un punto muy importante porque la gente piensa ya, yo y movilidad... no somos igual de fuertes en todo el rango de movimiento. Eso es totalmente la idea a la que queríamos llegar, ¿ya? Porque la gente piensa, claro, yo... para puntualizarlo. Hago mi sentadilla así, no sé, abrazando un peluche hasta el piso. Entonces, cuando me monte 150 kilos encima, también me va a funcionar igualito, ¿no? Y toda tu vida lo has hecho hasta el paralelo. A ver, intenta ir abajo, ¿no? Hay dos grandes opciones. O una, pues que no te salga, ¿no? Y que simplemente colapses. Y la segunda, que es la peor probablemente, pues que te lesiones o que tengas algún tipo de accidente. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú puedas aumentar, ¿no? la movilidad, ¿no? o el rango de movimiento en un músculo determinado, en un movimiento determinado, ¿no? dependiendo de cuántos músculos estén involucrados, no quiere decir que tú te estés haciendo fuerte en ese rango de movimiento. Eso quiere decir que simplemente eres capaz de alcanzarlo. Entonces, así como ver un trabajo progresivo de movilidad, ¿no? También tiene que haber un trabajo progresivo de fuerza dentro de esta nueva movilidad. Y ese es el problema que mucha gente no entiende, ¿ya? Y en realidad es una problemática que existe el día de hoy dentro del culturismo en general, dentro del powerlifting en general, yo diría deportes en los que trabajamos con peso, ¿no? Yo creo que los deportes que justamente se reglan o donde los ganadores se lo llevan por el mayor peso dentro de la ejecución. Son quizás lo que más lo... Tendrían que ser quienes más tendrían que ser estrictos sí. con el gesto técnico, a qué grado va, porque, mira, hay técnicas o hay gestos técnicos, dadas las palancas también de la persona, que se van a dar de cierta forma y manejan una carga, como hay otras que sencillamente
quizás tienen una menor cuota de esfuerzo Sí. y están moviendo mucho mayor peso, pero no quiere decir en todo caso que esta persona sea precisamente más fuerte. No, Quizás más claro. fuerte para este ejercicio en Claro. particular, pero a nivel competitivo sí depende muchísimo a veces de la anatomía de la persona cuando llegas Sí. a ese potencial, Sí. a ese grado de competición. Pero, por ejemplo, habría que ver, ¿no? O sea, ahora que mencionas el tema del peso y la competencia, powerlifting, por ejemplo, ¿ya? Veamos ese ejemplo. El tema del press banca, ¿ya? Que para mí el press banca podría ser de los tres, Los más mancillados. técnicamente el más complejo, para mí. Ok. El press banca, ¿no? Porque tiene pinta de ser un movimiento muy simple, pero en verdad hay tantas cosas involucradas dentro de un press banca, ¿no? Que la gente es como, lo ve como cualquier cosa y es un movimiento re difícil para hacerlo con verdadera calidad técnica. Y el tema está en que el powerlifting, por ejemplo, ¿no? Más allá de la típica retracción y depresión escapular que se suele hacer, ¿no? Se genera una curvatura en la espalda, ¿no? Que al Sí. final tu pecho se proyecta hasta cierto punto en el cual tu rango de movimiento se acorta. Es así puntualmente. El rango de movimiento... Sí se proyecta. Claro, ¿no? En el rango de movimiento, en el powerlifting para un press banca, es corto. Es más corto que el trabajo típico de hipertrofia, usualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú, por ejemplo, eres capaz de cargar... No, iba a decir 300 kilos, pero eso creo que es mucho. Digamos 200 kilos, que igual Ok. es un montón, pero es posible dentro del powerlifting, lo he visto más de una vez, ¿no? Estoy como a 60 kilos de esa fantasía sexual en un press de banca, pero no Guau, creo yo que la logre. Sí, como a 60. Qué fuerte, qué flacos somos. Bueno, ya. Demasiado, Este, hermano. De De aquí vamos a Tambo y te invito a una hamburguesita de esas y doble carne. Esas me han dicho que tienen un montón de Sí, proteína. alto en prote, sí. Alta en proteína. Tu sistema inmune va a estar a tope. Ajá, continúa. Lo que hay que pensar es que esta persona que es capaz de levantar 200 kilos en press de banca con la técnica que utiliza dentro de, ¿no? El powerlifting, ¿no? Y como les digo, es con este gran arco en la espalda que les permite acortar muchísimo el rango de movimiento. Tú los mandas con el mismo peso, ¿no? A hacer un rango de movimiento que podríamos decirle completo, es decir, sin tanta, ¿no? Extensión, ¿no? De la columna y qué sé yo. La reactividad que hay cuando choca con el pecho y aprovechan el rebote Claro, en ese momento. es que no, para- no quería decirlo de cuando rebota, cuando choca. Imagínate que estás plano, ¿no? Y claro, vas a rebotar con el pecho, tu rango de movilidad va a ser muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el Claro. problema? Que como no necesariamente estás fuerte en ese punto, pues las probabilidades de que te lesiones Son son altas. altísimas, ¿ya? Y sobre todo, ok, esto pasa en el powerlifting porque de alguna manera se da esta modificación, pero que es propia de la competencia querer levantar más peso. Claro. Pero lo que me parece, y lo voy a decir así, me parece estúpido, ¿ya? Es la persona que, sí, lo tuve que decir, discúlpeme, pero la persona que va al gimnasio, ¿ya? Para generar hipertrofia, ¿no? Y carga todos los kilos que se le ocurre que puede cargar. Sacrificando rango de movimiento. Sacrificándolo todo, digámoslo así. Sacrificas técnica, sacrificas rango de movimiento, sacrificas tu salud mental, tu salud física, pones en riesgo todo por simplemente cargar un peso que no necesariamente te va a dar más masa muscular. Podrías trabajar con mucho menos peso, ¿no? Con la proximidad del fallo necesaria, con un rango de repeticiones más común dentro de la hipertrofia y pues tener los mismos resultados, ¿no? Sin exponerte a hacer al final un movimiento basura, porque lo estás haciendo un movimiento basura, por simplemente ponerle más kilos a una barra, ¿no? Hay que subirle el peso, pero hay que subirle el peso con conciencia. Entonces, el problema, ¿no? Con esto es que pasa muchísimo que justamente para poder subir más el peso, hago rangos parciales. Entonces, mi press banca con mancuerna ya no es aquí, ¿no? Sino es como aquí, un pequeño rebote, un pequeño rebote. Un pequeño Podríamos rebote. considerar que hay mayor impacto articulatorio que a nivel muscular en esos casos. O sea, para mí, lo que habría que pensar es que si tu músculo, digamos, es así y tienes todas estas fibras, ¿no? Dentro de tu músculo, piensa verdaderamente si haciendo así de movimiento, todo ese músculo con todas esas fibras se van a estimular y desarrollar fuerza de la forma en la que quisieras. Pues obviamente no. Te vas a volver fuerte en específicamente ese rango de movimiento. Entonces, en el punto en el que se te va un poquito más la barra, de pronto, al día siguiente aparece un TikTok, ¿no? De un tipo que hace un press banca con, no sé, 3 placas por lado y ¡pum! Se le parte el tendón del bíceps. ¿No? O una persona que, no sé, que hace una sentadilla profunda con 250 kilos y ¡pum! Se viene abajo, ¿no? Y a veces, o sea, a ver, han habido accidentes que han sido jodidos, ¿no? De alguna forma en el sentido de que, bueno, te lesionas, ¿no? O qué sé yo, y han habido accidentes que han sido fatales, Sí. ¿no? O sea, al final, para mí, ¿no? El gimnasio siendo un espacio de mucho crecimiento, ¿no? Tiene que ser también un espacio no solamente de crecimiento, digamos,
físico, ¿no? Muscular, sino un espacio de crecimiento mental, ¿no? De justamente un espacio en el cual tú quieres ir a sentirte bien, ¿no? De alguna forma, quieres ir a verte mejor, a estar más saludable, a estar más fuerte, qué sé yo, pero también quieres ir a madurar, a crecer, ¿no? A aprender a dejar tu ego de lado. Y el problema ahí es el ego. Me encanta que hables de esto, porque justamente no solamente me parece un buen cierre para ir dándole una conclusión al tema, y es que justamente el gimnasio es algo que, formando parte de un estilo de vida, te ayuda a desprenderte de ese ego, porque siempre a tu lado hay una persona que quizás mueve más peso que tú, lo hace mejor que tú, y no lo decimos en el sentido de compárate de una forma negativa, sino de ve que hay personas que se están esforzando y tú también puedes ponerle esa misma cuota de esfuerzo por lograr tus metas dentro del mismo gimnasio. Hay también un tema del respeto y el reconocimiento del otro, y es algo que a mí me ha enseñado bastante esta vida. Sí. Y es que cuando, por ejemplo, te tengo a ti enfrente, yo reconozco que hay una persona que tiene disciplina, que va al gimnasio diariamente, y no porque vaya diariamente, sino que realmente hay una cuota de esfuerzo en el poder sostener todo esto y saber que es por un objetivo a largo plazo. Sí. Y no nos estamos nada más enfocando en el qué pienso hoy de mí, sino qué quiero ser, a qué quiero llegar, Exacto. cómo No, llego a eso, y aparte, cómo me supero. respetar la ruta también, ¿no? De alguna Exactamente. forma, porque es como, ok, ese tipo o esa chica levanta esto, levanta eso, entonces yo mañana lo quiero levantar. No, es como, Exactamente. pregúntale cuánto tiempo se ha demorado en levantar todo ese peso Y de cómo esa lo forma. hace. Y por qué lo hace, ¿no? Entonces, bueno, sí, Exactamente. hay cosas que ver. Pero cerrando un poquito con el tema de la movilidad, ¿no? Como les hemos comentado en este video, por ahí tú concluye un poquito más con la parte de la movilidad pasiva, ¿no? Que tiene ciertas funciones, ¿no? Que puede ser... Bueno, concluyendo algo acerca de la movilidad pasiva, como bien estuvimos mencionando, se le puede dar un cierto uso a nivel didáctico, o también, si es que esto va a producir adherencia dentro de la planificación, o incluso, como llegamos a mencionar, puede ser una estrategia dentro de las rutinas de entrenamiento para poder intensificar, dado el rol de la elongación del músculo en el trabajo de la hipertrofia, y cómo esto puede llegar a llevar el trabajo o la fatiga muscular a un siguiente nivel. Correcto, sí. Al final hay que darle sentido a hacer ese trabajo, hay que darle su momento, hay que darle su espacio, ¿no? Como hemos dicho, mejores sesiones separadas, y que tenga, no, justamente un rol dentro de, y no hacerlo por las puras, ¿no? Y mucho menos, digamos, si estás centrado, como hemos dicho, ¿no? En hipertrofia o en un deporte de alto rendimiento, hacerlo justo antes de o justo después de podría no ser la mejor opción, sino darle su propio espacio. Y con respecto al tema de la movilidad activa, sí, definitivamente va a tener un rol más interesante quizás en cuanto al performance deportivo, ¿no? Definitivamente va a tener un rol más importante ahí. Puede ser incluso... dependiendo de la modalidad, digamos, porque eso no es el tema de hoy día, pero lo podríamos ver eventualmente, dependiendo de la modalidad de movilidad que estés haciendo, podría ser incluso interesante como una estrategia de calentamiento o de preparación, ¿no? Para el deporte, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero sí, ¿no? O sea, digamos, tiene un cierto grado de transferencia, pero aún así es importante que haya un trabajo complementario, ¿no? Justamente dominando en el sentido de no solamente poder moverte todo eso, sino ser fuerte en todo eso que te puedes mover. Pero bueno, eso ha sido el tema de hoy. Ya vimos las diferencias entre uno y otro, ya vimos en qué momento aplicarlo, cómo hacerlo. Igual como siempre, como dije en el capítulo anterior, si tienen alguna duda, la pueden dejar en donde sea que estén viendo este video. Esperamos que lo vean, espero que les haya gustado y espero que hayan entendido. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo de... Súbele el peso.